Patricia Vargas, buenas noches, ¿Qué ¿cómo tal, estás? Germán? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Mucho calor el día de hoy, así que espero que estén calor. ahí fresquitos viendo señales porque no hay otra forma. 40 grados por La ahí, sensación mínima, ¿verdad? sí, 40 mínima. grados. Vi que decías 31, 32 grados hace rato, no creo. Así Hace es. más. Bueno, nos acompaña la viceministra de Educación, la señora Nancy Ovelar. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Pati, ¿cómo ¿Qué tal, están? viceministra? Bien. Bueno, con la viceministra he hablado personalmente para que venga al programa y le dije que íbamos a hablar obviamente de su rueda de prensa que dio el viernes. Había visto yo 2 o 3 veces esa rueda de prensa detalladamente, hice replay 2 o 3 veces y bueno, la viceministra hoy en este momento me dice que no quiere hablar más del tema. También íbamos a hablar de educación. Hay muchos materiales que nos mandó la viceministra sobre educación que tenemos preparado. Podemos mostrar, Fito, los materiales que tenemos preparados. Tenemos preparado mucho material. Están esos audios, no tiene audio esos materiales. Son números, placas, apoyos, Son y ella va a ir placas de explicando apoyo, de seguramente. plan de educación. Pero la viceministra nos dice en este momento que ella ya no quiere volver a tocar el conflicto o el entredicho que tuvo con el actual ministro Peta. Nosotros le explicamos a la viceministra que no podemos dejar de tocar eso porque es un tema que está en la agenda. Fue tapa hoy de los 2 diarios principales, no sé el tercer diario, Patricia, ¿vos llegaste a ver el tercer diario? Que creo que sí también estuvo Sí, una también llamada de estuvo. etapa, entonces... Bueno, fue eso, así que yo le pido muchísimas disculpas a la viceministra. De hecho, no podemos dejar tocar. Ella dice que no va a tocar ese tema, que ya habló todo en la rueda de prensa. Así que, viceministra... Hoy, ¿cómo está la situación, viceministra? ¿Cómo se está manejando en el MEC? En realidad, nosotros o sea, hay procesos técnicos que siguen su curso normal y estamos a casi 90 días de haber asumido. Empezamos conceptualizando todo el tema de la transformación, que es lo que te envié, Germán. La conceptualización de cómo vamos a hacer la transformación culminó en un diseño de un árbol cuyas bases son las preguntas fundamentales en las que vamos a basarnos. Hay un equipo que está trabajando pensando en el primer congreso que vamos a hacer en febrero, pero las mesas de diálogo van a empezar ahora en diciembre con los diferentes sectores. Estamos trabajando, por ejemplo, estamos por lanzar el concurso del mejor plan, que es un concurso donde queremos identificar a los docentes innovadores y eficientes a través de la planificación. Ese es un concurso que busca identificar, y de hecho ya lo hemos hecho, a los buenos docentes del sistema. Yo te había expresado en aquella entrevista que tuvimos cuando empezamos. En Noticias Paraguay, sí. En Noticias Paraguay, que la idea era transmitir un mensaje de positivismo. Nosotros no podemos construir una transformación sobre un gremio deprimido, sobre un gremio inseguro, en donde el ambiente es... que el docente es el responsable de la mala calidad educativa. Son 70.000 personas. Son 79.000, casi 80.000 docentes. Docentes. Solo docentes. Sí, o sea, entre docentes y funcionarios docentes, técnicos docentes, que están en el sistema y que esperan algo importante de nuestra gestión. Estamos trabajando para eso. Y ese plan es muy importante, Nancy. Es súper importante. Pero es más importante el liderazgo de ese plan. Claro. Por eso que tenemos que hablar únicamente de lo que significa el liderazgo en este momento del Ministerio de Educación. Todo ese plan, diseñarlo es un arte, es importante, es necesario, pero sin esos 70.000 personas, sin liderazgo claro y contundente, todos los esfuerzos caerán en saco roto finalmente. Y ese es un gran desafío, De hecho, el sector no es un sector fácil. Evidentemente requerimos construir claridad con los equipos también.
y estamos identificando gente. Nosotros queremos instalar, por ejemplo, la cuestión de la capacitación, porque me decía el equipo técnico que va a dibujar la agenda 2018-2024. Me dicen, viceministra, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos permitimos soñar o vamos a ser realistas? Y yo les digo, tenemos que ser muy concretos. Tenemos que ser muy concretos y tenemos 4 líneas nomás fundamentales. La educación inicial, que es fundamental y que tenemos que entrar fuertemente a ampliar nuestra cobertura. Por otro lado, tenemos todo el tema de la capacitación desde la educación inicial hasta la media y cambiar el enfoque de la capacitación y llegar hasta, nosotros hablamos con los docentes, llegar hasta el aula, porque nosotros hablamos con los docentes y les preguntamos, ¿dónde ustedes aprenden? En el aula. El aula es el espacio pedagógico por excelencia, donde el maestro aprende día a día y va superando sus propios límites. Entonces nosotros, desde el MEC, eso que decíamos cuando asumimos, tenemos que construir un ministerio que llegue al aula, porque hoy el maestro está solo y ahí hay un montón de desafíos. Tenemos que, por ejemplo, otra de las prioridades es formar a los líderes pedagógicos. ¿Quiénes son los líderes pedagógicos? Los directores, los supervisores. Pero ¿qué pasó con el sistema? Un docente que hace 10 años está en la aula concursa y tiene que ser, concursa y gana un cargo directivo. Eso no le convierte en líder. Nancy, ¿cómo hacer para convertir en líderes a los maestros hoy, verdad? Y cuando se está percatando de que los 2 principales líderes del ministerio, tanto ministro como viceministra, están enfrentados y cuyo liderazgo también hoy están en duda. ¿Cómo ellos van a tener confianza en lo que ustedes trabajan? Yo te estoy hablando de lo que nosotros, como equipo, estábamos dibujando en términos de qué es lo que tenemos que, en qué tenemos que centrarnos, Patricia. Tenemos que centrarnos en, porque esos son los problemas del sistema. Claro, ahora, hoy. ¿cómo hacer atendiendo a esa problemática que yo te decía? O sea, eso es el cómo, ahora el objetivo. Ahora, el cómo hacer eso. Y eso es algo que vamos a discutir seguramente. Está en la discusión. Además, es una hoja de ruta crítica que tenemos que hacer. Y se seguirá trabajando. Pero prioridades hay que establecer. Y una escuela de líderes. Nosotros le propusimos, por ejemplo, porque tenemos una cooperación con la Unión Europea bastante interesante, que la Unión Europea es uno de nuestros más nobles cooperantes porque ellos donan. Tenemos una donación de 44 millones de euros. En ese marco metemos la formación de los líderes. A ser ejecutados de manera global. Miramos la experiencia de Perú y Ecuador. Perú y Ecuador decidieron hacer esto, poner al centro, en el centro de toda la acción educativa al maestro y en torno al docente ir construyendo programas de apoyo y esa descentralización de llevar al ministerio a pensar y a construir equipos técnicos que piensen en cada escuela. Ese es el cómo. Esos equipos técnicos tienen que tener un liderazgo local, territorializar la intervención, porque si todo está muy centralizado y para cada capacitación tienen que salir de sus espacios, eso está demostrado que no es eficiente. Y lo que notamos es que Perú y Ecuador han puesto tutorías. El maestro necesita... Yo recuerdo que cuando enseñaba en el Inter, éramos 4 maestras de primer grado. 2 éramos nuevas y 2 eran antiguas. El trabajo de tutoría que hacían las más antiguas era fabuloso, porque nosotros nos sentíamos los vacíos que podíamos tener como docentes nuevas. Ellas nos ayudaban a llenar. Entonces, esa es la fórmula. Lo mismo con los directores. Y aquí, de hecho, que
tenemos que instalar en cada comunidad educativa la idea de que lo que tenemos que construir son comunidades que educan. Y eso es con la escuela como centro, pero englobando a ese contexto de la comunidad. Nancy, algo vital para cualquier guerra, llámese una guerra pacífica, que es la guerra contra la ignorancia, la guerra por la educación, es la moral. Así es. Lo principal. La moral de la tropa es vital para el triunfo de la batalla. Una tropa desmoralizada es una tropa que pierde la guerra. Pierde antes de combatir. Y ahí nosotros tenemos un enorme ¿cómo está trabajo. la moral ahora del ministerio? La moral del docente que yo tengo al que yo le tengo que afectar hoy está crítica. De hecho, nosotros recibimos un ministerio en situación crítica, lo dijo el propio ministro Raúl Aguilera cuando entregó la cartera. Y eso se construye, la moral, ¿cómo se levanta? ¿Qué hacían en la guerra para levantar la moral? Cantaban, ¿verdad? A mí me tocó levantar mi primera toma. Los escoceses tocaban gaita. Gaita, bueno. Los neozelandeses cantan y los paraguayos tocaban Che la Reina. Y los paraguayos tocaban Che la Reina, 13 Tuyutí. El día que yo asumí, me voy a un colegio en Toma. Asumí un viernes y ese viernes a la noche yo tenía un colegio en Toma, era el CETEC, el Colegio Técnico de Fernando de la Mora. Llego al colegio y encuentro un clima absolutamente hirviendo. Entonces identifico a la docente que estaba enfrentada, a la directora que estaba enfrentada con la comunidad, porque eran padres, alumnos y docentes quienes se levantaron. Entonces les separo, me ocupo yo de los docentes, los padres y los estudiantes. Y entramos a un aula, les miro a los jóvenes a los ojos y les digo, ustedes me hacen recordar a mí misma cuando tenía su edad. Y se me ocurrió cantarles una música de Violeta Parra que seguro conoces. ¿Cuál es? Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Muy esa... Bien. No solo tu hermana canta entonces. Todas cantamos. Tu hermana es profesional, todas cantan. Todas cantamos. Muy bien. Entonces, con esa música, a propósito de cómo levantar la moral y cómo resolver conflictos, y eso va unido a lo que te voy a proponer enseguida, con esa estrofa yo logré que esos ánimos que estaban, porque las personas somos emocionales, y ahí yo encontré una situación de tensión al máximo nivel. Al mirarles y al cantarles, y también ellos se dieron cuenta que yo misma, como ahora, se me erizaba la piel con esa carga emocional que teníamos ahí. Fue como poner un bálsamo. Nos miramos, recuerdo que el chico el presidente del centro de estudiantes en un momento dado se quiebra, después se quiebra la docente, después se quiebra el padre. Se quiebra decir llorar. No, lloraron. Lloramos. Claro. Lloramos y cantamos, pero nos escuchamos. Nos escuchamos y entendimos que de esa crisis el único modo de salir era juntos y dialogando. Establecimos ahí un equipo de gestión. Hoy ese equipo de gestión hace poco hizo una rendición de cuentas de los recursos que administraron. 3 docentes del colegio son los que asumieron el equipo de gestión. Yo volví al colegio, a la expotécnica, encontré alumnos maravillosos, me maravillé con la inventiva y la capacidad de innovación de los estudiantes. Y yo trato de construir una comunicación en ese sentido. En mis redes trato de estimularles y de
de levantar las cuestiones positivas, porque tenemos demasiados profetas del fracaso en el Paraguay y tenemos que levantar la moral de la tropa. Entonces, desde ese lugar nos posicionamos y organizamos nuestra comunicación y nuestro trabajo. Por ejemplo, hubo algo que me imagino yo, Nancy, habrá afectado la moral, justamente hablamos de la moral siempre, es el hecho, porque fue innominado la acusación de planillerismo, por ejemplo. Se largó una acusación, una cifra de más de 1.200, 1.300. 1.200. 1.200. Entonces, ¿quién es? ¿Seré yo, Señor? Está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso golpea. Yo quiero aprovechar para decirte algo. Yo creo que la transparencia es transversal y el esfuerzo por la transparencia tiene que estar siempre. Y las investigaciones y todo lo que se haga. Lo que sí tenemos que cuidar siempre es que en ese trabajo de buscar la transparencia nos aseguremos de garantizar los derechos de las personas y sobre todo cuidar la investigación. Cuidar significa asegurarnos de tener todas las... Eso es lo que... Yo trabajé en el centro de entrenamiento de la Fiscalía y no siendo abogada me conozco los 8 módulos que se desarrollaban en el centro porque eran módulos construidos desde una perspectiva de gestión ideal del fiscal. Un modelo ideal de gestión fiscal, en donde justamente ese es el elemento fundamental de partida. Este trabajo de investigación tiene que ser cuidado y tiene que ser riguroso. Entonces, obviamente que el anuncio de tantas irregularidades y de los 1.200 planilleros, por supuesto que afectó. Pero yo creo que se tiene que seguir trabajando en la investigación y tratar de aclarar y de ordenar y de sanear la institución. En todas las instituciones tenemos... hay cosas que arreglar. Claro, en todas las instituciones. Nancy, en algún momento te vi muy contundente defendiendo a tu marido, creo que es profesor también. ¿Cuál es la situación de él? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Él tiene un contrato con el Estado? ¿No tiene un contrato? Yo ya expliqué. ¿Y podrías explicar al público de Señales de vuelta? Hay gente que está escribiendo, dice Nancy, podría hablar del caso de su esposo, queremos saber cuál es la irregularidad, si hay o no hay. Hay gente que pregunta, yo entiendo que ya no querés tocar el tema, pero yo me veo obligada como periodista a volver a preguntarte. Y vos me vas a decir si querés o no responder, pero me veo obligada como periodista a preguntarte. Sí, la verdad que yo quisiera que cuando termine la investigación se presenten los resultados. Él ejerce la docencia hace 19 años. Hay una cosa, una persona solo puede tener 2 rubros. Turno mañana, turno tarde y algunas horas cátedras en el turno noche. Entonces, es imposible que una persona tenga 7 rubros. Él ni siquiera completa uno porque lo que tiene son 105 horas que no... Para que sea un rubro tiene que ser 130 horas. Sí. Y ahí se completa un rubro categorizado de media jornada. Sí. ¿Y qué es los 7 que dicen? Es la distribución de las materias. Hay gente que tiene 20 materias desagregadas. Pero no significa un rubro. No significa un rubro. Y además, yo quiero que termine la... O sea, yo espero, soy absolutamente respetuosa de los procesos de investigación, si estos cuidan también las formas y la... Entonces, si hay una investigación que estoy absolutamente de acuerdo y que se presente, o sea, cuando termine la investigación con relación a la cuestión de la fiscalización, él no tiene un contrato con el MEC. En realidad es una consultora la que le contrata a él y coordina un lote. Pero eso se va... Oportunamente seguramente se va a aclarar. Ahora, Nancy, si volvemos a los orígenes, Nancy, cuando yo hablaba
acá mismo hablábamos con Marito, y él ya tenía nombrado la mayor parte de las carteras, y nosotros le decíamos, te cambio todos tus anuncios por un solo anuncio. ¿Y cuál me decía? Educación. Bueno, y ahí él tenía una disyuntiva en donde en ese momento PETA no estaba ni en el radar. Vos sí estabas en el radar. Y me acuerdo que una de las falencias que la gente comentaba era que eras hermana de Blanca Velar. Y yo le decía a la gente, ¿qué tiene que ver que sea hermana de Velar? No, porque si le nombra va a parecer que Blanca fue la que le nombró. O sea, traído medio de los pelos por ese lado. Entonces, hoy a 3 meses de asunción del nuevo gobierno, tenemos una profesional que conoce la materia, con conocimiento teórico y práctico de la materia, llamémosle materia de la educación paraguaya, y le tenemos por otro lado a PETA que vino y cayó ahí. Es más, él se llegó a enojar, Patricia PETA, y abrió su oficina acá en el Citibank. Él llegó a abrir su oficina. ¿Te acuerdas? Que puso alguna foto ahí, doctor PETA, y todo su escritorio, sacaba fotos en su... Sí. O sea, él inclusive llegó a enojarse y después volvió como ministro de Educación, ante sorpresa de todos. Entonces, mirando desde afuera, yo te puedo decir que yo veo PETA, que es fiscal, o sea, lo que puede dar es principio de la fiscalía. Fue senador, principio de hacer leyes podría ser también. Pero la educación que está complejo, yo fui profesor 2 veces en mi vida y es complejísimo ser profesor nomás luego. O sea, de ahí a dirigir un ministerio, y sin embargo vos tenés toda la carrocería, como dicen los muchachos normalmente hablando, pero sos segunda. En realidad, la tarea del vice, yo me siento súper, o sea, me sentí en este tiempo muy compenetrada. Eso me dijiste vos. Sí. Te veo muy compenetrada con lo que haces. Y porque el viceministerio es un cargo eminentemente técnico y me sentía súper, o sea, me siento súper cómoda haciendo eso, y porque sobre todo todo lo que se tiene que construir en términos de planificación y de la hoja de ruta de lo que queremos y de lo que prometimos, yo lo asumo como una causa personal. Y en relación a la cuestión de nuestro perfil, en mi familia somos 4 maestras de base. Blanca también es maestra. Blanca es maestra, 4 maestras, después cada una siguió una especialización diferente, pero vos tenés que ver lo que son nuestras discusiones cuando está el tema educativo en medio, y son encendidas, y yo creo que de eso se trata. Esto es lo que hacemos, es nuestra pasión, y desde donde estemos siempre tratamos de contribuir a eso, o sea, a lo que nos apasiona. Me decían a mí, ¿por qué lo que ustedes no ponen en una universidad? ¿Cuánto es lo que van a ganar? Entonces yo aprovecho, esas preguntas son para mí una perla, porque digo, nosotras no tenemos ni siquiera un jardín de infantes, porque entendemos y tenemos la convicción de que la educación es un bien público y no puede ser objeto de lucro. Ese es un principio nuestro. Porque fíjate que si no decidimos las 4 y ponemos una institución, podemos darle un impulso interesante. Pero y hacer una especie de... Las hermanos de la dueña van a hacer fila los mitad ahí para irse. Entonces, yo creo que de eso se trata. Somos una familia de maestras que tienen vocación, que tenemos sobre todo una profunda comprensión de lo que significa, y eso lo traemos de nuestro papá, que es el que sembró en nosotras, porque nos hizo estudiar a todas y sembró en nosotras un norte claro, la semilla parte de esa hermana es la que fue mencionada por ABC, que está en ABC, Nancy. Ella trabaja en el gueto, y no voy a tocar ese tema. No, ya sé, pero ella también es maestra. Todas, 4, sí. La única que no es maestra no vive acá. Vive y trabaja en el Buró de las Naciones Unidas y vive en Nueva York.
Y las 4 que estamos en Paraguay somos docentes. Y mi papá era un visionario porque él, además, era un pedagogo de la cultura. Yo cuando pienso en papá y pienso en cómo él tejió nuestras conciencias y cómo incidió en nosotros, digo, él fue mi mejor maestro, él es nuestro mejor maestro. ¿Cómo nos enseñó la música? ¿Por qué yo tengo casi una obsesión por la cuestión de incorporar el tema de la música en las instituciones? De hecho, lo primero que hice fue reunirme con Lucha Abate, con Luis Arán, y yo te envié el plan, que es un plan que se llama... Es que está demostrado que el niño que toca un instrumento mejora sus calificaciones automáticamente. Bueno, tenemos que terminar, Nancy. Lastimosamente llegó el tiempo. Sí. Viste, no hablamos del conflicto, ¿no? Ahora te reís. Al empezar estaba seria. ¿Sabes por qué, Germán? Tenemos que aclarar, porque la gente pregunta por qué no estaban hablando del conflicto en el MEC, de la pelea, porque Nancy dejó sentado que ya no quiere hablar del tema, entonces nosotros no podemos... Hicimos las preguntas hasta donde pudimos, pero ella se niega a responder, Nancy. Claro. Aclarar a la gente que ya no quería hablar, de hecho, ya lo dijo. Claro, ya lo hice y yo creo que está bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y le agradezco. Terminamos sonriente con Nancy Ovelar. Así como decía Marito, quiero que me aplaudan a la salida, no a la entrada. Empezamos muy serio y terminamos sonriente. Muchas gracias, Nancy. Gracias, Germán. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Nancy. Patricia. Inteligente y segura en la vida. El cartismo y el abdismo se enfrentan desde hace ya varios años. Y aunque intentaron taparlo durante el proceso de las últimas elecciones generales, se evidenció un verdadero malestar entre unos y otros. Las internas los tuvo enfrentados. Se olvidaron de sus conductas y de su lenguaje, de las ofensas por las ofensas entre nuestra familia colorada. Yo le escucho al presidente de la República y cero autocrítica. Le culpó a los gobiernos anteriores, le culpó al Senado de la Nación el fracaso de su gestión de gobierno. Tras las internas y con miras a las generales, se evidenció una unidad, pero a los tumbos. Vamos a ser uno con el pueblo colorado. No vamos a abrazarnos con la impunidad. La aparente unidad coyuntural con el fin de ganar las elecciones se rompió rápidamente cuando en julio asumía la nueva mesa directiva del Congreso y los volvió a tener enfrentados, aunque el mayor impas fue cuando varios senadores del abdismo anunciaron que no se prestarían para dar quórum a Horacio Cartes a fin que jurara como senador activo. La dignidad tiene un límite. Y yo por lo menos en nombre de mis finados padres, de mis hijos, no tengo cuantas nuevas similares y demás, con quien nuestro añete prefirió hacer acuerdo antes que con ustedes. El fuego cruzado no cesó. Tras la asunción de Mario Abdo a la presidencia, la presión de correligionarios de demostrar unidad en el gobierno nacional los llevó a tener una fría conversación en octubre pasado. Hoy hablamos menos de un minuto, ¿verdad? Nada, ¿cómo está? Tanto tiempo que no hablamos. Estoy contento que esté en el partido y ojalá podamos contribuir para fortalecer el partido. El proceso tiene que ser un diálogo institucional y el partido tiene que ser realmente un referente de lo que la sociedad espera de la clase política. En general, en todo, también en todo. A partir de aquí una nube negra los acompañaría hasta hoy, a pesar que el presidente Abdo prometió apartarse del ring. Yo hoy ya no estoy para pelearme con nadie. Ya me peleé todo lo que me tenía que pelear y hoy voy a correr del ring. Voy a dejar que pase y... Se impone el amor de hoy. Se impone el espíritu de reconciliación. Aunque ni tanto, ya que llegando del viaje oficial al Vaticano, criticó a... sí, adivinen a quién. Yo no sé qué tiene este señor Cartes contra las mujeres. Una época se agarró contra Blanca Ovelar, después contra mi señora, ahora contra Marly Figueredo. Mi solidaridad, porque realmente no corresponde, demuestra lo poco hombre que es
para dedicarle tanto espacio a manosearle a una mujer paraguaya que es esposa de un senador que me acompañó, y yo reitero mi solidaridad a Marly Figueredo y demuestra la bajeza y la inmundicia y el poco respeto a las mujeres que tiene este señor que utiliza sus medios para atacar a sus adversarios políticos. Senador Nacional Rodolfo Friedman, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Germán, para vos, Patricia, doctor González y a toda la audiencia. Eduardo González es viceministro del Interior, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Germán? Saludos para Patricia, también para el señor Rodolfo Friedman. Bueno, Rodolfo, en el punto de vista político, lo resaltante la semana pasada fue lo mal que el grupo Cartes, el grupo mediático Cartes, le trató a tu señora. Le dedicó sendas tapas, más de una, y bueno, todo lo que vos sabes. Así mismo, realmente es lamentable, Germán. Yo siento muchísimo que se tenga que instalar no una guerra política, sino tratar de desacreditar a la mujer paraguaya, tratar de crear todos estos memes y todo lo que ya no lo hicieron en la penumbra, lo hicieron a la luz, de sus medios digitales, sus medios impresos. Realmente es lamentable. Yo siento muchísimo, creo que no es la manera que tenemos que confrontar nuestras ideas, nuestras diferencias políticas, entrar en una campaña sucia. Yo ya lo venía diciendo hace un tiempo atrás, lastimosamente, porque yo hubiese querido que confrontemos ideas, confrontemos posiciones, y ojalá que usen sus medios para mirar adelante, no para denigrar, no para atascar a puntos. Yo no sé, Germán, vos te pido me ayudes. Yo nunca vi, por lo menos en mis, no sé, últimos 15, 20 años de política, una campaña así hasta este punto contra una mujer. O sea, en política estamos acostumbrados a ligar palos y en las internas, en las generales, nos decimos cosas, bueno, de repente nos sobrepasamos en nuestro vocabulario, pero atacarla hacia una mujer, tratar de denigrarla, o sea, creo que... Lo trató de María Magdalena, sabiendo quién era María Magdalena en la historia de Jesús, ¿verdad? Yo siento muchísimo, realmente me golpea, Germán. Te voy a mentir si te digo que estoy bien, que esto no me golpea, me golpea. Verle a mi señora, a sus hijos, que ya están un poco más grandes ahora. Tienen 14, 13 años, tienen los dos niños. Realmente duele mucho. Yo no... Le vamos a preguntar a Eduardo González, ¿qué te parece, qué opinión tenés de lo que dijo el presidente a su vuelta de Roma con respecto a Horacio Cartes? En primer lugar, Germán, yo creo que empezamos mal este tema ahora mismo. Yo creo que vos estás adjetivando una cuestión que el periodista, acá lo que hizo fue demostrar lo que mucha gente estaba diciendo por las redes sociales o por lo que se vio. Acá lo que tenemos que ver es, yo no sé dónde está la denigración, es más, yo no veo que el señor Cartes haya dicho una palabra con respecto a esta situación. Y me extraña que se diga que él dijo algo. Acá hay una cuestión, el periodista tiene que preguntar, tiene que investigar. Acá lo que he visto que la ciudadanía quería saber era que se fueron a hacer personas que no eran funcionarios del Estado en una visita oficial del presidente de la República. Yo creo que eso fue lo que indignó a la ciudadanía. Las tapas de Eduardo, perdón. Yo le dije los medios de Cartes a Rodolfo, así le pregunté, primero. No hablé de Cartes. Perfecto. Hablé de los medios de Cartes, primero. Yo creo que no fue solamente los medios de Cartes. Pero no fueron solamente los medios de Cartes. No, pero yo me estoy refiriendo a eso porque el presidente se refirió a eso. Bueno, lo que dice el presidente de la República es una cuestión que voy a decirte después posteriormente, pero acá hay una cuestión, no vamos a querer tirar solamente a los medios que están vinculados a la... Pero acá nadie la comparó con María Magdalena. Eso hay que ver, ¿verdad? Hay que ver si fue realmente directamente un medio oficial o cómo se hizo, ¿verdad? Acá hay una cuestión, acá hay una situación. La ciudadanía estaba indignada por lo que estaba ocurriendo. Acá hay una cuestión económica que estamos atravesando. Estamos con crisis económica. Entonces acá lo que se quiere saber es en qué se estaban gastando los fondos públicos. Acá creo el senador dijo que él va a demostrar en la próxima sesión del Senado qué fue la actividad que fueron a desarrollar.
Yo creo que está bien, la gente también se indigna con esas cuestiones. Acá, no solamente con respecto al caso de él, en 3 meses se dieron una cantidad de viajes y acá lo que se quiere saber es en qué beneficios trajo eso a la República. Entonces, acá se encaró de ese lado al comienzo de esto, yo salgo a defender una posición. Acá creo que no fue solamente los medios de carta, acá todos los medios, inclusive los medios vinculados a este grupo periodístico, también se ha hecho eco. Es más, y respondiendo a lo que dice el presidente de la República, yo creo que el presidente de la República, en vez de entrar justamente en un tema mediático como ese, le hubiese respondido una grave situación que estábamos atravesando, por ejemplo, con lo que ocurría con el Ministerio Público, en donde el sector al cual de cual formo parte, abiertamente está defendiendo o creyendo que lo que corresponde es una defensa del presupuesto del Ministerio Público. Sobre esas cuestiones teníamos que estar hablando. Y acá no es una cuestión que se quiere estar creando una sensación de que se está llevando por otro lado. No fue solamente medio carte sobre esto. Y me parece que lo que dijo el presidente de la República no era lo que esperaba la ciudadanía con respecto a un viaje que estaba llegando. Es más, no estaba llegando de la ONU, estaba llegando del Vaticano, Eduardo, y comenzamos con crisis. Los otros medios criticaron también. Pero nadie fue tan fuerte como para compararle a la señora Marlí Figueredo con María Magdalena. Y hay que ver, yo realmente... No, dijo, ¿conoces la tapa? ¿Esa tapa no conozco? Sí, dijo, la María, no me acuerdo, Patricia, vos me va a ayudar, Sí, pero el diario Crónica, en su tapa, en su portada, trajo la María Magdalena, una cosa así, no me acuerdo exactamente cómo estaba la... Pero vamos a hacer una breve pausa y seguimos, Eduardo. Breve pausa y continuamos. Bueno, llegó la hora de la cena porque la consentida del patrón, la mejor parrilla de Asunción, llegó a Señales, venía a disfrutar de nuestros sabores con una experiencia única de Asunción de antaño. La consentida del patrón está en Manuel Ortiz Guerrero, esquina Antequera, 81349-300. Bueno, lo que acá, senador Friedman, puede caer es un enfrentamiento a mayor escala entre el presidente de la República y Horacio Cartes. Es lo que podríamos esperar en principio, producto de la escalada que ocurrió la semana pasada. El presidente de la República no solamente le defendió a tu señora, sino también le defendió o mencionó a su señora y creo que a una persona más, a una mujer Blanco más. Avelar. A Blanco Avelar. La habían tratado de aparato en su momento. La habían tratado de aparato. Es decir, pero esto puede desembocar, Rodolfo, en una escalada de la disputa que hay entre los dos. Mira, Germán, primero yo creo que las palabras del presidente de la República son las palabras exactas en su momento correcto. Yo no voy a entrar a hacer un populismo barato ni a tomarle el pelo a la gente, a decir, ¿por qué no se ocupó de los damnificados? O sea, estamos hablando, le gusta o no le gusta al cartismo de la señora, de un senador de la Nación, que fue atacado, que está en un viaje oficial acompañando a su marido. O sea, ¿qué tiene que decir el presidente? Tiene que decir, sigan atacando a las mujeres, sigan denigrando. O sea, hizo una defensa, dijo, porque le preguntaron, tampoco llamó a una conferencia de prensa para hablar sobre eso, entre otras cosas. Y yo quisiera dar un punto final con respecto a eso, Germán, con todo respeto te lo digo. Por respeto a todas las mujeres que nos están viendo, o sea, querer justificar el ataque y misericordia a una mujer, eso no. Yo prefiero no hablar del tema, se voy a discutir eso, porque no, o sea, no puede justificar lo injustificable. Podemos discutir de política, con el cartismo, de todo lo que quieran, pero justificar lo que hicieron en los últimos días, se pasaron de raya, se pasaron de revoluciones realmente. También pero, Eduardo, el presidente de la República, dijo que él va a estar en la plaza cuando se festeje la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, desafiándole también al cartismo, a una figura importante del cartismo, sobre el tema de Ciudad del Este. Así es. Yo realmente quiero decir una cosa, Germán. En primer lugar, quiero aclarar nuevamente, el señor Horacio Cartes jamás hizo mención a ninguna persona, para aclarar nomás eso, en particular con respecto a este tema. Y si vamos a hablar de lo que se hizo durante la gestión de gobierno y cómo se le reivindicó a la mujer, quiero aclarar que la primera vicepresidenta de la República fue durante la gestión del presidente Horacio Cartes. Tenemos que ver la cantidad de mujeres que han llegado a los cargos importantes
durante la gestión del presidente Horacio Cartes. Entonces, eso solamente para hablar de que acá se está tratando una cuestión de que se quiere victimizar a la mujer paraguaya. Nosotros estamos muy conscientes de eso y jamás vamos a propugnar algo como eso. Entonces, eso que hay para dejar bien en claro. En segundo lugar, sí, ha manifestado eso el presidente de la República y acá con eso nada más demuestra, le he escuchado también al doctor Ricardo Preda referirse a ese tema, demuestra que hay una intervención directa por parte del presidente de la República en esta cuestión y con eso nomás se acredita que en todos los temas que tienen que ver, inclusive en que el señor hoy esté acá como senador, es una intervención directa del presidente de la República, porque antes decía, yo no bajo línea senadores y diputados, pero evidentemente con esta demostración, lo que ha hecho últimamente, en varias últimas cuestiones, evidentemente desde un principio se ha bajado línea en cómo se ha tenido que operar. Y aquí hay una cuestión clara, acá hay temas, y celebro que el ex señor ex gobernador quiera tratar otro tema que me parece muy importante, porque él se escuda también en no querer referirse a otros temas que tienen que ver con su administración, diciendo que hoy es senador de la República. Hay muchas cuestiones que tienen que ver. Inclusive, yo no sé cómo él puede estar en la comisión, presidiendo la comisión del tema MESER, si él está directamente hablando o refiriéndose de tal o cual manera, queriendo vincular al expresidente de la República dentro de este tema. Entonces, yo creo que por decoro y delicadeza, inclusive cualquier juez de la República, ante un tema como este, cuando tiene que presidir una cuestión como esta, uno tiene que apartarse por decoro y delicadeza. Pero él prefiere seguir estando ahí para seguir creando este tipo de conflictos. Y es más, yo creo que uno de los principales asesores actuales del presidente de la República es el señor Rodolfo Friedman. Por eso es que no se puede llegar a componer un arreglo que se pueda tener dentro del Partido Colorado. Porque ¿Por qué se estuvo tan cerca y nunca se logró, Eduardo? ¿Por qué teóricamente hasta ya hablaron por teléfono y finalmente se frustra todo? No, yo no podría responderte eso, Germán, porque depende directamente, creo que de tanto de Mario Abdo Benítez como de Horacio Cartes esa cuestión, ¿verdad? Yo creo que acá lo que no hay, o no hubo, desde el 23 de abril, el 22 de febrero, desde el 23 de abril hasta hoy es 11 de noviembre, no hubo un solo gesto por parte de Colorado NTT de demostrar claramente que busca la unidad. Acá desde el 18 de diciembre, el 17 de diciembre se le dijo a Mario Abdo Benítez, te vamos a acompañar. El equipo político de Honor Colorado acompañó la candidatura. Hoy es presidente de la República gracias al trabajo que se ha realizado. Es más, yo defendí a capa y espada todo lo que fue para que el senador para que el señor Friedman entre por la puerta grande realmente como senador de la República. Estuvimos ahí Pero en el 2 corte meses. le dijiste que él entró por la ventana. No, sí, porque yo defendí para que entre por la puerta grande y no por la ventana como ocurrió finalmente. Eso es cierto. Entonces acá hay una cuestión. Todo esto, evidentemente hubo una bajada de línea que decía, yo no me meto, yo no me involucro. Es mentira. Siempre hubo una intervención por parte del presidente de la República. Pero tenemos un minuto más. No, pasa que es un poco complicado. Hizo una ensalada, ¿verdad? Mezcló un poco de todo un poco. Son muchas cosas. O sea, la unidad, Germán, del partido se va a dar en tanto y en cuanto nosotros no bajemos nuestra bandera. Si se quiere negociar la unidad sobre la impunidad... Y ellos están queriendo negociar. Obviamente. Claro que sí. O sea, Horacio Cartes quiere negociar la impunidad de su gente. El cartismo quiere negociar sobre la impunidad. Y AñTT no va a negociar sobre la impunidad de nadie. De nadie. ¿De quién quiere negociar la impunidad? De nadie. Es nuestra bandera. No, ya sé, pero el cartismo está interesado en la inmunidad de quién. En un statu quo general. La suya inclusive. En un statu quo general. La suya inclusive. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Vos tenés un informe de Contraloría, en un día se cargó 23.800. ¿Vos te fuiste a la Facultad de Derecho? Te pregunto. No, pregunto. ¿Te fuiste a la Facultad de Derecho? Sí, pregunto. ¿por qué tenés un problema con eso? No, ¿Vos te fuiste a pregunto. una facultad? ¿Usted fue a una facultad? Te pregunto. ¿Usted fue accionista de la empresa de su padre? No, claro, responder. Son cosas que tenés que responder, señor Rodolfo Friedman, el gobernador. No voy a responder esa clase. No te puedo ni mencionar al senador porque realmente no puedo decirte. Me quieres tirar un ataque personal. No es ataque personal. ¿Cuál te pregunto? Te pregunto, ¿cómo puedes cargar 23.000 litros de combustible en un solo día? ¿Vos me querés atacar a mí? No, yo te pregunto, esas son las denuncias que hay una denuncia concreta que se presentó. Claro. Que vos estás hablando de impunidad. Vos estás refiriéndote, no vamos a mencionar la impunidad. ¿Y la tuya cuál? ¿Quién está buscando la impunidad? Vos estás diciendo que no querés impunidad. Ese es un preinforme. Pero vos te pregunté y te fuiste a la Facultad de Derecho. No, Si pero entendés algo de mi- si porque entendés algo de hasta ahora no administración. respondiste, pues. Porque hasta ahora no respondiste. Se te preguntó la vez pasada y no quisiste responder. ¿Cuándo se responden los en un juicio penal? ¿Cuándo respondes? Y ¿Dentro de los plazos o fuera de los plazos? ojalá que le den los presupuestos a la Fiscalía ¿Cuándo- para que siga trabajando. cuándo No puede respondes? trabajar la Fiscalía, pues no le dan ¿Cuándo presupuesto. respondes? Eso se bajó de parte del Ejecutivo. ¿Cuándo respondes? Y bueno, y ¿Dentro de los plazos así mismo o fuera de los mencionaste que plazos? presentar una denuncia contra Horacio Cartes y Vamos a no tuviste responder el valor de como hacerlo. Hasta ahora no lo corresponde hiciste. dentro de los plazos legales. El cartismo tiene que entender
Vos tenés que entender que Tiene acá que hay una cuestión de entender, impunidad, no vaya a hablar de Pellerana. impunidad, no vaya, pero vos no vayas a Le hablar de falta impunidad si tenés un montón de Yaguareteca denuncias A sobre tu en gestión, abundancia. sobre tu gestión tenés que Prefiero- responder primero antes de pedir impunidad, no vaya, Claro no vaya, claro no que vaya a vamos venir a responder. plantearte como una... Pero yo no le voy a responder a Popular o al Cartismo No, no, o a no, José no, no hace Ortiz. falta que le responda. A la ciudadanía En tenés que tiempo y en responderle. forma a la como ciudadanía de corresponde. la gobernación de allá, al Guairá, tenés que responder lo que pasó. En Rodolfo, tiempo y en tenemos forma tiempo, como lastimosamente. corresponde. Eduardo, muchísimas gracias. la Lastimosamente tenemos el tiempo encima. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Nos vamos hasta el próximo domingo puntualmente a las 21 horas. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo domingo.